Cordial saludo, amigos y amigas. Les habla Gustavo Rodríguez Maturana, licenciado en Química y Biología de la Universidad del Chocó. Les recuerdo que esta y más clases de química las podrán encontrar en mi canal Romanje Químico de youtube.com o visitando mi sitio web www.romanjequimico.webnow.es. Los invito a seguirme en mi cuenta de Twitter @romanjequímico. En el presente video tutorial abordaré el tema la solubilidad química. Espero, amigos y amigas, presten mucha atención a este importante tema. Sean todos y todas bienvenidos. La solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada solvente hasta hacer una solución saturada. Implícitamente se corresponde con la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente a determinadas condiciones de temperatura e incluso presión, tal como sucede en el caso de solutos gaseosos. La solubilidad puede expresarse en unidades de concentración tales como molaridad, fracción molar, etc. Si en una disolución no se puede disolver más soluto, se dice que la disolución está saturada. Bajo ciertas condiciones, la solubilidad puede sobrepasar ese máximo y pasa a llamarse o denominarse solución sobresaturada. Por el contrario, si la disolución admite aún más soluto, se dice que se encuentra insaturada. No todas las sustancias se disuelven en el mismo solvente. Por ejemplo, en el agua se disuelve el alcohol y la sal, en tanto que el aceite y la gasolina no se disuelven en ella. En la solubilidad, el carácter polar o apolar de la sustancia influye mucho, ya que debido a este carácter, la sustancia será más o menos soluble. Por ejemplo, los compuestos con más de un grupo funcional presentan gran polaridad, por lo que no son solubles en éteres, como el éter etílico. Aquí tenemos, por ejemplo, los integrantes de una solución. Soluto, solvente, forman una solución. En este caso, el agua, solvente o disolvente. El soluto es la sal, sal de cocina. Y al diluir esa sal en esa agua, nos da una solución salina o un agua salada. Factores que influyen en la solubilidad de la sustancia. La solubilidad de una sustancia en otra está determinada por el equilibrio de fuerzas intermoleculares entre el disolvente y el soluto. La variación de entropía, que es una magnitud física para un sistema termodinámico en equilibrio, que acompaña la solvatación, la cual consiste en un proceso de formación de interacciones atractivas entre moléculas de un disolvente con moléculas o iones de un soluto. Factores como la temperatura y la presión influyen en este equilibrio, cambiando así la solubilidad. La solubilidad también depende en gran medida de la presencia de otras sustancias disueltas en el disolvente, como por ejemplo la existencia de complejos metálicos en los líquidos. La solubilidad dependerá también del exceso o defecto de algún ion común con el soluto en la solución. La temperatura. La solubilidad de un soluto en un determinado disolvente principalmente depende de la temperatura. Para muchos sólidos disueltos en agua líquida,
la solubilidad aumenta con la temperatura hasta 100 grados centígrados. Aunque existen casos que presentan un comportamiento inverso, tal es el caso de solutos iónicos, tiende a disminuir. La presión. La solubilidad de los gases varía no solo con la temperatura, sino que también lo hace con la presión ejercida sobre el mismo. De esta manera, la cantidad de un soluto gaseoso que puede disolverse en un determinado solvente aumenta al someterse a una presión parcial mayor. Por ejemplo, a nivel industrial, esto se puede observar o apreciar en el envasado de bebidas gaseosas, por ejemplo, donde se aumenta la solubilidad del dióxido de carbono o CO2, ejerciendo una presión de alrededor de 4 atmósferas. Curva de solubilidad. Ejercicio número 1. Teniendo en cuenta la tabla de solubilidad del azúcar que se te ilustra aquí en la parte superior derecha, ¿cuántos gramos de azúcar común o sacarosa se disuelven en 1 litro de agua a 40 grados centígrados? Este es nuestro ejercicio a resolver. Solución. Miremos, según la tabla de solubilidad de la sacarosa, en 100 gramos de agua, aquí están las cantidades que se disuelven de acuerdo a una determinada temperatura. El ejercicio me habla de una temperatura de 40, según la tabla de solubilidad, a 40 grados centígrados en 100 gramos de agua se disuelven 238 gramos de azúcar o sacarosa. Si lo miramos aquí, en esta gráfica de solubilidad, donde se compara la solubilidad versus la temperatura, según esta tabla, tenemos más o menos por aquí 40 grados centígrados y más o menos por acá 238 gramos de azúcar o sacarosa. Más o menos aquí nos da el punto de corte. Pero el ejercicio no nos pide esto. 40 grados, 238 en 100 gramos de agua, sino que nos dice el ejercicio que sea 1 litro de agua. No en 100 gramos de agua, sino en 1 litro de agua. Ojo, presta mucha atención. Vamos a asumir los mililitros como equivalentes o igual a los gramos. Mililitro igual a gramo. Así lo vamos a asumir en el ejercicio. Entonces, el ejercicio me dice que no sean 100 gramos de agua, sino 1 litro. 1 litro sabemos que equivale a 1000 mililitros. Y como ya te dije que mililitros y gramos los vamos a hacer equivalentes, es lo mismo tener entonces que 1000 mililitros es igual a 1000 gramos. El ejercicio no lo vamos a trabajar con 1 litro, sino con 1000 gramos. Entonces, según la tabla de solubilidad del azúcar o sacarosa, a 40 grados centígrados se saturan o se disuelven 238 gramos en 100 gramos de agua. Miremoslo aquí, 40, 238 en 100 gramos de agua. Pero el ejercicio me dice que sean 1 litro, que me va a equivaler a 1000 gramos. Le colocamos como denominador a la cantidad dada a 1 litro, que serían 1000 gramos, como denominador la unidad. Y lo vamos a multiplicar por su factor de conversión, según la tabla de solubilidad de la sacarosa. Entonces debemos colocar gramos de agua abajo. Aquí dice, según la tabla, que son 100 gramos de agua, lo colocamos abajo. Y en la parte de arriba colocamos la cantidad que se saturan, que son 238 gramos de azúcar o sacarosa. De esta manera podemos cancelar en numerador gramos de agua y en denominador gramos de agua. El siguiente paso es multiplicar entre sí 1000 por 238 gramos de sacarosa. Si hacemos bien esta multiplicación nos dará 238.000 gramos de sacarosa. Y multiplicamos también denominadores entre sí, 1 por 100,
Y finalmente dividimos 238.000 entre 100 y la respuesta es 2.380 gramos de sacarosa o azúcar común. Quiere decir que en un litro, que es lo mismo decir 1.000 gramos de agua, se saturan o se disuelven 2.380 gramos de azúcar. Esa es la respuesta al presente ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio, pero esta vez no vamos a trabajar con la tabla de solubilidad del azúcar o sacarosa, sino que vamos a hacer este segundo ejercicio con la solubilidad, tabla de solubilidad del cloruro de sodio o sal de cocina. Presta mucha atención, se resuelve de manera muy similar a la anterior. Ejercicio número 2. Con base en la tabla de solubilidad de la sal de cocina o cloruro de sodio, que se ilustra aquí en la parte superior derecha, ¿cuántos gramos de sal de cocina o cloruro de sodio se disuelven en medio litro de agua a 50 grados centígrados? Solución a nuestro ejercicio. Vamos a tener la gráfica para analizar esto. Me habla el ejercicio de una temperatura de 50 grados centígrados. Nos venimos a la tabla de solubilidad de la sal de cocina. Me habla de 50, temperatura de 50, aquí 50. Y según esta tabla dice que se saturan en 100 gramos de agua 37. Si lo miramos aquí en la gráfica, en la gráfica de solubilidad, nos va a dar más o menos por aquí el punto de corte. 50 grados de temperatura y 37 nos daría más o menos acá. Pero el ejercicio lo que me pide es que a 50, no en 100 gramos de agua, sino en medio litro. Miremos. Como en el caso anterior, vamos a hacer equivalente los mililitros con los gramos. Entonces, el ejercicio me habla de medio litro. Sabemos que un litro equivale a 1000 mililitros. Medio es la mitad, ¿cierto? Entonces, medio litro va a equivaler, la mitad de 1000 serían, o es mejor, 500 mililitros. Y como mililitros y gramos, dijimos que eran equivalentes, 500 mililitros va a ser igual a 500 gramos. El ejercicio no lo vamos a trabajar con medio litro, sino con 500 gramos. Según la tabla de solubilidad de la sal de cocina, a 50 grados centígrados se saturan o disuelven 37 gramos de esa sal en 100 gramos de agua. Pero el ejercicio no me está diciendo que sean 100, sino medio litro, que es lo mismo decir 500 gramos. Esa es la cantidad dada de agua. Le colocamos como denominador la unidad y lo multiplicamos por su factor de conversión. Debemos colocar los 100 gramos de agua abajo para poderlos cancelar. Saturan 37 gramos de cloruro de sodio. De esta manera puedo cancelar el numerador. Gramos de agua y gramos de agua en denominador. Lo que sigue es multiplicar entre sí los numeradores, es decir, 500 por 37 gramos de sal o cloruro de sodio me dará, si hacemos bien la multiplicación, 18.500 gramos de sal y multiplicamos 1 por 100, me da 100, y finalmente dividimos y el resultado que me da de esta división, 18.500 entre 100, es 180 gramos de cloruro de sodio o sal de cocina. La respuesta a nuestro ejercicio quiere decir entonces que medio litro de agua o 500 gramos de agua se saturan o disuelven a esa temperatura de 50 grados centígrados 185 gramos de cloruro de sodio. Esta es la respuesta. Curvas de solubilidad. Es la representación gráfica de la solubilidad de una sustancia o varias sustancias en función de la temperatura. Eso es la definición de una curva de solubilidad química.
tenemos por ejemplo aquí la gráfica, ya la vimos anteriormente, donde se grafica la solubilidad versus la temperatura. Tengo solubilidad con azul y con rojo temperatura. Eso es un gráfico de solubilidad. Tenemos por ejemplo una sal. Dice una o varias sustancias. Aquí tenemos una sal, su curva cafecita, este es el nitrato de potasio o nitrato potásico. Tenemos otra, el bromuro de potasio. Tenemos otra curva, en este caso el sulfato cúprico. Esta representación, todo lo que vemos aquí, es a lo que se le llama curva de solubilidad. En este caso hay tres sustancias, tres sales. Ejercicio número 1. Con base en la anterior gráfica de solubilidad, vamos a responder esta pregunta. Dice, ejercicio número 1, ¿cuál es el soluto más soluble a 20 grados centígrados o grados Celsius? ¿Cuál es el soluto más soluble? A 20. Nos vamos a ubicar en la temperatura de 20, como nos dice el ejercicio, y vamos a hacer el punto de corte con base en la temperatura de 20. Miremos, para el sulfato cúprico, el punto de corte a 20 grados centígrados me da aquí. Para el nitrato potásico o de potasio, el punto de corte. Y para el bromuro de potasio, el punto de corte me da acá a 20 grados centígrados o 20 grados Celsius. Estamos ubicados en 20. Me dice, la pregunta me dice, ¿cuál es el soluto más soluble a esa temperatura de 20? Si miramos los puntos de corte, el más alto de los puntos 1, 2 y 3 es este, el del bromuro potásico o de potasio. La respuesta es, el soluto más soluble a esa temperatura de 20 grados centígrados es el bromuro de potasio o bromuro potásico. Ejercicio número 2 de curva de solubilidad, interpretando la gráfica. Tenemos, ¿cuál es el soluto menos soluble a 60 grados Celsius o 60 grados centígrados? Ya no estamos hablando de 20, sino a 60. ¿Cuál es el menos soluble? Tenemos las tres sales de nuestro ejercicio y nos vamos a ubicar en la temperatura de 60. Y vamos a buscar ubicar los puntos de corte. Para el sulfato cúprico, el punto de corte a 60 me va a dar por aquí. Para el bromuro potásico y para el nitrato potásico. Entonces la pregunta me dice, ¿cuál es el soluto menos soluble? Es decir, de los tres puntos, el más abajo. El menos soluble a 60 es el sulfato cúprico. De los tres puntos, el más de abajo. La respuesta a nuestra pregunta es sulfato cúprico. Ejercicio número 3. ¿Cuál es la solubilidad del bromuro potásico a 80 grados centígrados? Tenemos nuestras tres sales, nuestras curvas, y me dicen que me ubique en la temperatura de 80 para el bromuro potásico. Temperatura de 80 y me voy a ubicar en el bromuro de potasio. Ahí es el punto de corte con base en la temperatura de 80 grados centígrados. Si tiramos aquí nos va a dar esta línea punteada azul, nos va a dar exactamente en 100. La respuesta a nuestro ejercicio es que la solubilidad es de 100 gramos sobre 100 centímetros cúbicos para el bromuro potásico. Ejercicio número 4.
¿Qué temperatura se requiere para disolver 140 gramos de nitrato potásico? Me preguntan por la temperatura. En el caso del nitrato potásico, vamos a ubicarnos solamente mirando la curva cafecita, que es la del nitrato potásico. Me pregunta por su temperatura. Y me hablan de 140 gramos de él. Vamos a ubicarnos los 140 por acá. Correcto. Y me pregunta cuál será la temperatura. Vamos a ver dónde nos da el punto de corte. Allí. Y si tiramos hacia abajo, al eje de la temperatura, más o menos me da por aquí. Es decir, una temperatura de 70. Respuesta. La temperatura que se requiere para disolver 140 gramos de nitrato potásico es 70 grados centígrados o 70 grados Celsius. Esa es la respuesta. Y tenemos el ejercicio número 5. Presta mucha atención. Dice, se tienen 3 beakers o vasos de precipitados A, B y C. Cada uno contiene 100 centímetros cúbicos de agua a 70 grados centígrados. Los 3 beakers tienen la misma cantidad de agua y a la misma temperatura. 100 centímetros cúbicos de agua a 70 grados centígrados. A cada beaker se le agrega nitrato potásico, pero en diferentes cantidades. Por ejemplo, dice aquí que al beaker A se le agrega 60 gramos, al B 140 y al C 170. Como te dije, todos están a la misma temperatura, 70, 70, 70, y es la misma cantidad de agua. De acuerdo a las condiciones anteriores, clasifique las 3 disoluciones obtenidas con base en la presente gráfica como solución saturada, solución insaturada y solución insaturada. Presta mucha atención. Estamos hablando de la temperatura de 70. A la temperatura de 70, 60 gramos, me ubico acá, temperatura de 70, 60 gramos, el punto de corte, aquí, y no estamos solamente mirando la curva café, que es la del nitrato potásico. Como podemos ver, el punto de corte está por debajo de esta curva café, que es la del nitrato potásico. Como está por debajo, decimos que la sustancia obtenida o la solución obtenida en el beaker A es insaturada. Continuamos. Tenemos la sustancia contenida en el beaker B, los 140. 140 por esta punteada y los mismos 70 grados centígrados. El punto de corte me da exactamente aquí. A esta sustancia que se encuentra en el beaker B, decimos que está saturada. Y por último, miremos la del beaker C. Los mismos 70 grados centígrados, grados Celsius. Y la cantidad dice 170 gramos. Miramos acá. Vendría a ser aquí el punto de corte. Como podemos ver, está por arriba del punto de corte. Entonces, podemos decir o concluir que la sustancia contenida en el beaker C está sobresaturada. Esta es la respuesta al presente ejercicio. Amigos y amigas, espero que la información aportada en el presente video tutorial
haya contribuido a comprender mejor el concepto de solubilidad química. Amigos y amigas, te recuerdo que esta y más clases de química las podrás encontrar en mi canal Romance Químico de youtube.com. Hasta una próxima oportunidad. Bye.